El aire olía a tierra mojada y a miedo. El río, que días atrás había sido un murmullo tranquilo serpenteando a las afueras del pueblo, ahora rugía como una bestia desatada, arrancando todo a su paso. Las calles, estrechas y empedradas, estaban irreconocibles, convertidas en un torrente de agua marrón que arrastraba muebles, ramas y los restos de vidas que nadie tuvo tiempo de salvar. El cielo, cubierto de nubes negras, parecía desplomarse sobre el mundo, y el viento ululaba con una furia que hacía temblar los pocos postes de luz que aún resistían. En medio del caos, una figura pequeña y ágil corría entre los escombros, Luna, una perra mestiza de pelaje gris ceniza, con ojos ámbar que brillaban como faros en la tormenta. Luna no entendía las palabras humanas, pero el instinto le gritaba que huyera. Sus patas, endurecidas por años en las calles, golpeaban el suelo resbaladizo mientras esquivaba trozos de madera y latas abolladas que el agua empujaba como proyectiles. El pueblo, su hogar improvisado desde que era una cachorra, se deshacía ante sus ojos. Había aprendido a sobrevivir aquí, robando sobras en el mercado, escondiéndose de los niños que arrojaban piedras y buscando refugio bajo los tejados en noches frías. Pero esto era diferente. El agua no tenía piedad, no negociaba. Subía sin pausa, lamiendo los muros de las casas, tragándose todo lo que encontraba. El corazón de Luna latía con fuerza, un tambor frenético en su pecho. Sus pulmones ardían mientras corría, buscando un lugar donde el agua no pudiera alcanzarla. A lo lejos, los gritos humanos rasgaban el aire. «¡Corre, corre!», exclamaba una mujer, su voz quebrada por el pánico. «El puente se va a caer», gritaba un hombre, mientras el crujido de la madera resonaba como un lamento. Luna no entendía las palabras, pero el terror en ellas era un idioma universal. Giró hacia un callejón angosto, un lugar donde solía esconderse cuando las tormentas eran solo lluvia y no este apocalipsis líquido. El callejón, flanqueado por paredes de adobe desmoronándose, ofrecía una falsa promesa de seguridad. El agua ya le llegaba a las rodillas, fría como una garra de hielo. Luna saltó sobre un montón de escombros, un amasijo de tablas y metal retorcido que alguna vez fue parte de un puesto de frutas. Sus patas delanteras se aferraron a una viga, pero el peso del agua tiró de ella hacia atrás. Un gemido escapó de su garganta, un sonido que se perdió en el rugido del río. Intentó trepar de nuevo, pero una corriente repentina la golpeó, arrastrándola hacia un remolino de escombros. Su cuerpo chocó contra algo duro, y el dolor le atravesó la pata delantera izquierda como un relámpago. Aulló, pero no había nadie para escuchar. Con un esfuerzo que parecía arrancarle la vida, Luna se impulsó hacia arriba, arañando la superficie resbaladiza de una tabla. El agua seguía subiendo, implacable, y el callejón comenzaba a parecer una trampa mortal. Sus ojos, abiertos de par en par, buscaron una salida. Allí, a pocos metros, una pila de escombros formaba una especie de rampa hacia un tejado bajo. Era su única oportunidad. Cojeando, con la pata herida colgando inútilmente, avanzó. Cada paso era una agonía, pero el instinto la empujaba. No podía detenerse. No ahora, el tejado estaba cerca, pero el agua seguía ganando terreno. Luna saltó, sus garras arañando el borde del tejado, pero la madera podrida cedió bajo su peso. Cayó de nuevo, atrapada entre un amasijo de tablas y metal. El agua la envolvió, llenándole la nariz y los oídos. Por un momento, el mundo se volvió silencio, un silencio pesado y oscuro que parecía susurrarle que se rindiera. Pero Luna no era de las que se rinden. Con un último impulso, mordió una cuerda que colgaba entre los escombros y tiró con todas sus fuerzas. La cuerda se tensó, y una tabla se movió lo suficiente para liberarla. Nadó, o más bien se arrastró, hasta que sus patas tocaron algo sólido. Era el tejado. Estaba a salvo. Por ahora, exhausta, se desplomó sobre las tejas húmedas, jadeando. La pata herida palpitaba, y un hilo de sangre se mezclaba con el agua que chorreaba de su pelaje. Desde su posición, podía ver el pueblo sumergido. Casas que una vez estuvieron llenas de vida ahora eran fantasmas flotantes, con ventanas rotas y puertas arrancadas. Los gritos humanos se habían apagado, reemplazados por el murmullo constante del agua y el lamento del viento. Luna lamió su pata herida, un gesto instintivo, pero el dolor no cedía. Sus ojos recorrieron el horizonte,
buscando algo, cualquier cosa, que le diera esperanza. Pero solo había agua. Agua y desolación. Los minutos pasaron, o tal vez fueron horas. El tiempo se desdibujaba en la tormenta. Luna permaneció inmóvil, su cuerpo temblando por el frío y el agotamiento. Recordó, en fragmentos, su vida antes de esto. Las noches acurrucada bajo un puesto de mercado, el calor de un pedazo de pan que un niño le había arrojado una vez, la mirada desconfiada de los humanos que la veían como una sombra molesta. Había aprendido a no esperar nada de ellos, a no confiar. Pero ahora, herida y sola, una parte de ella deseaba que alguien, cualquiera, apareciera. El cielo comenzó a clarear, aunque las nubes seguían pesadas, como si dudaran en dejar pasar la luz. Luna levantó la cabeza, alerta. Un sonido nuevo rompió el murmullo del agua, pasos, lentos y torpes, chapoteando en el barro. Su cuerpo se tensó, lista para huir, pero la pata herida la traicionó, enviando una punzada de dolor que la hizo gemir. Los pasos se acercaron, y una sombra se proyectó sobre el tejado. Era humana, encorvada, con un rostro arrugado que apenas se distinguía en la penumbra. La figura se detuvo, y unos ojos cansados se encontraron con los de Luna. «Pobrecita», murmuró una voz temblorosa, apenas audible sobre el viento. Era una mujer, anciana, con el cabello gris pegado al rostro por la lluvia. Sus manos, nudosas y marcadas por el tiempo, sostenían un paraguas roto que apenas la protegía. Luna gruñó, un reflejo de años en las calles, pero no había fuerza en su amenaza. La mujer no se movió. En cambio, se arrodilló lentamente, ignorando el agua que empapaba su falda. «No te haré daño», dijo, extendiendo una mano con cautela. En su palma había un pedazo de pan duro, húmedo por la lluvia. Luna olfateó el aire, dividida entre el hambre y la desconfianza. Sus ojos ámbar estudiaron a la mujer, buscando la trampa que siempre llegaba con los humanos. Pero no había crueldad en ese rostro, solo una tristeza profunda, como si ella también hubiera perdido algo en la tormenta. Luna dio un paso hacia atrás, pero su pata herida cedió, y un gemido escapó de su garganta. La mujer frunció el ceño, preocupada, y dio un paso más cerca. «Tranquila, pequeña», susurró. «No estás sola». El mundo de Luna se tambaleó. El dolor, el frío, el hambre, todo parecía conspirar para apagarla. Pero esa voz, suave y rota, tenía algo que la anclaba. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso huir. La mujer se acercó aún más, y Luna, demasiado débil para resistir, dejó que una mano temblorosa tocara su pelaje empapado. El contacto fue cálido, casi olvidado, como un eco de algo que Luna no sabía que añoraba. De pronto, un crujido resonó a lo lejos. El tejado tembló bajo sus patas, y un nuevo torrente de agua irrumpió en el callejón, más fuerte que antes. La mujer levantó la vista, alarmada. «El río», exclamó, su voz quebrándose. Luna intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. La mujer la miró, sus ojos llenos de determinación. «No te dejaré aquí», dijo, y con una fuerza que desmentía su fragilidad, levantó a Luna en sus brazos. El mundo se volvió un borrón de agua y movimiento. Luna, acunada contra el pecho de la mujer, sintió el latido de un corazón humano, rápido y asustado. El tejado comenzó a ceder, y el agua rugió más cerca. La mujer corrió, chapoteando en el barro, mientras el pueblo se desmoronaba a su alrededor. Luna, semi-inconsciente, solo podía pensar en una cosa: ¿quién era esta humana, y por qué arriesgaba todo por ella? El capítulo termina con un último sonido, un estruendo ensordecedor, como si el río hubiera decidido reclamarlo todo. La mujer tropezó, y Luna sintió que caían juntas hacia la oscuridad. El amanecer trajo un silencio inquietante al pueblo, como si la tormenta hubiera agotado su furia y ahora solo quedara el eco de su destrucción. El aire estaba cargado de humedad, un olor denso a barro y podredumbre que se pegaba a la garganta. Las calles, ayer un torrente furioso, ahora eran un laberinto de charcos turbios y escombros desparramados, sillas rotas, trozos de ropa empapada, un zapato solitario flotando en un charco. Luna, la perra mestiza de pelaje gris ceniza, cojeaba entre los restos, su pata delantera izquierda colgando como un peso muerto. Cada paso era un pinchazo de dolor, una corriente que subía desde la herida abierta hasta su espina dorsal. Pero el hambre,
ese viejo compañero de las calles, la empujaba a seguir. El pueblo, que una vez bullía con el ajetreo del mercado y las risas de los niños, ahora parecía un cadáver. Las casas de adobe, con sus paredes agrietadas, se alzaban como fantasmas, algunas inclinadas peligrosamente, otras medio sumergidas en el lodo. Luna avanzó con cautela, sus ojos ámbar escaneando el entorno. Había aprendido a leer el mundo a su manera, el crujido de una rama podía ser un peligro, el olor a comida un destello de esperanza. Pero hoy, el mundo estaba mudo, salvo por el zumbido de moscas que comenzaban a reunirse sobre los restos podridos. Su pata herida la traicionaba a cada momento. Intentó apoyarla en el suelo, pero el dolor la hizo retroceder con un gemido bajo, un sonido que se mezcló con el chapoteo de sus otras 3 patas en el barro. La noche anterior, en el tejado, una humana la había encontrado. Una mujer de rostro arrugado y manos temblorosas, que le habló con una suavidad que Luna no entendía, pero que, por un instante, le hizo olvidar el frío. Sin embargo, cuando el tejado cedió y el agua las envolvió, Luna había huido, impulsada por el pánico y la desconfianza. Ahora, sola de nuevo, se preguntaba si había cometido un error. El hambre apretaba como una garra en su estómago. Luna olfateó el aire, buscando un rastro de comida. El mercado, que antes era su salvación con sus sobras de pescado y pan duro, estaba destrozado. Los puestos de madera yacían desparramados, y el olor a fruta podrida impregnaba todo. Se acercó a un montón de escombros donde alguna vez estuvo el puesto de Doña Rosa, la vendedora que a veces le arrojaba un mendrugo a regañadientes. Entre los restos, encontró un trozo de pan empapado, cubierto de lodo. Lo tomó con cuidado, sus dientes temblando de ansiedad, pero antes de que pudiera morderlo, un gruñido bajo resonó a su espalda. Luna giró, sus orejas erguidas. 2 perros callejeros, flacos y con el pelaje apelmazado, la observaban desde la esquina de un edificio derrumbado. Sus ojos brillaban con hambre y amenaza. El más grande, un perro negro con una cicatriz en el hocico, dio un paso adelante, mostrando los dientes. Luna conocía a estos perros, había compartido las calles con ellos, pero el hambre los había vuelto salvajes. «Ese pan es nuestro», parecía decir el gruñido del perro negro. Luna retrocedió, apretando el pan contra su pecho, pero su pata herida la hizo tambalearse. El segundo perro, un mestizo de pelo marrón, aprovechó el momento y se lanzó hacia ella. El ataque fue rápido. Luna esquivó por instinto, pero el dolor en su pata la traicionó, y el perro marrón la embistió, derribándola en el barro. El pan cayó al suelo, y el perro negro se abalanzó sobre él, devorándolo en segundos. Luna intentó levantarse, gruñendo, pero el mestizo la empujó de nuevo, sus dientes rozando su flanco. El dolor era cegador, pero Luna no era nueva en las peleas. Con un movimiento desesperado, mordió la oreja del perro marrón, arrancándole un aullido. El perro negro, ya satisfecho con el pan, se unió al ataque, y Luna supo que no podía ganar. No con una pata rota, no con el hambre royéndole las entrañas, rodó por el barro, esquivando los mordiscos, y logró meterse bajo un carro volcado. Los perros gruñeron, arañando el suelo, pero el espacio era demasiado estrecho para ellos. Luna jadeaba, su cuerpo temblando de agotamiento. La sangre de su pata herida se mezclaba con el lodo, y un nuevo corte en su flanco ardía como fuego. Desde su escondite, vio a los perros alejarse, pero no sintió alivio. Solo vacío. El pan, su única esperanza, se había ido. El sol comenzaba a trepar en el cielo, pero no traía calor. Luna salió de su escondite, cojeando hacia un callejón donde el agua había retrocedido. Sus pensamientos, si podían llamarse así, eran un torbellino de instinto y memoria. Recordó al niño del mercado, un pequeño de ojos grandes que una vez le dio un pedazo de pan sin pedir nada a cambio. Fue la única vez que un humano la miró sin desprecio. Pero ese niño no estaba ahora, y el pueblo era un cementerio de recuerdos. A lo lejos, voces humanas rompieron el silencio. «Hay que limpiar esto antes de que lleguen los camiones», gritó un hombre. «No hay comida para todos, menos para los perros», respondió una mujer con voz cortante. Luna se encogió detrás de un muro roto. Había aprendido a evitar a los humanos, la mayoría la veía como una plaga, una boca más que alimentar en un mundo donde ya no había suficiente. Pero el hambre la empujó a acercarse. Tal vez,
solo tal vez, encontraría algo. Siguiendo el olor a comida, llegó a un claro donde un grupo de sobrevivientes había improvisado un campamento. Mesas de madera rescatadas del desastre sostenían latas de comida y botellas de agua. Un hombre joven, con el rostro cubierto de hollín, repartía pan y sopa a los demás. «Racionen, no sabemos cuánto durará», dijo, su voz tensa. Luna se acercó, manteniéndose en las sombras. El olor a sopa era una tortura, un calor que prometía vida. Pero antes de que pudiera avanzar, una mujer la vio y gritó: «¡Fuera, perro sarnoso!». Un palo voló hacia ella, golpeándola en el lomo. Luna huyó y retrocedió, su pata herida cediendo bajo su peso, corrió, o más bien se arrastró, hasta un puente roto que marcaba el límite del pueblo. El río, ahora más tranquilo, lamía las orillas, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Luna se desplomó bajo el puente, su cuerpo temblando. La herida en su pata supuraba, y el corte en su flanco sangraba lentamente. Cerró los ojos, dejando que el cansancio la envolviera. Por un momento, pensó en rendirse. Había sobrevivido tanto tiempo, pero, ¿para qué? El mundo era demasiado cruel, demasiado vacío. Entonces, un sonido la sacó de su letargo. Pasos, suaves, casi tímidos, resonaron sobre el puente. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando. Una figura apareció en la penumbra, una silueta familiar. Era la mujer de la noche anterior, la anciana de manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, y su ropa seguía húmeda, pero sus ojos tenían la misma calidez. «Pequeña, no te muevas», dijo, su voz quebrada por el cansancio. «Voy a ayudarte». Luna gruñó, un reflejo de años en las calles, pero no había fuerza en su amenaza. La mujer se arrodilló a su lado, ignorando el barro que manchaba su falda. Sacó de su bolso un trozo de tela y un pedazo de pan seco. «No tengo mucho, pero esto es para ti», murmuró, colocando el pan frente a Luna. La perra olfateó, dividida entre el hambre y la desconfianza. La mujer no se movió, solo la miró, como si entendiera el peso de su dolor. «Me llamo Clara», dijo, como si presentarse a un perro fuera lo más natural del mundo. «Y tú no vas a quedarte aquí sola». Extendió la mano, lentamente, y tocó el pelaje empapado de Luna. El contacto fue suave, casi reverente, y por un instante, Luna sintió algo que no podía nombrar. No era comida, no era refugio. Era algo más profundo, algo que hacía que el dolor pareciera un poco menos pesado, pero el momento se rompió. Un grupo de hombres se acercó al puente, sus voces ásperas cortando el aire. «Clara, deja a ese perro», gritó uno de ellos. «No hay lugar para animales aquí, apenas hay para nosotros». La mujer se puso de pie, enfrentándolos. «Ella también es un sobreviviente», respondió, su voz temblando pero firme. Los hombres se miraron, murmurando entre ellos. Uno dio un paso adelante, con un palo en la mano. Luna se tensó, lista para huir, pero su cuerpo no respondió. Clara se interpuso entre ella y los hombres, su figura frágil como un escudo. «No la toquen», dijo, y había algo en su voz que hizo retroceder al hombre. Pero la mirada en sus ojos prometía problemas. Luna, exhausta, sintió que el mundo se desvanecía. La última cosa que vio fue a Clara arrodillándose de nuevo, su mano extendida, y la sombra de los hombres acercándose en la penumbra. El aire bajo el puente era denso, impregnado de un olor a humedad y desesperanza. Luna yacía en el suelo, su cuerpo temblando mientras el barro frío se adhería a su pelaje gris ceniza. La pata delantera izquierda, herida y colgante, palpitaba con un dolor que parecía resonar en cada hueso de su cuerpo. Sus ojos ámbar, empañados por el agotamiento, seguían fijos en Clara, la anciana que se había interpuesto entre ella y los hombres que la miraban con desprecio. La voz de Clara, firme a pesar de su fragilidad, aún resonaba en el aire: «No la toquen». Pero los hombres no se movieron, sus figuras recortadas contra el cielo gris como sombras de un mundo que no quería a Luna. Clara, arrodillada junto a la perra, acariciaba su pelaje empapado con manos temblorosas. Sus dedos, nudosos por los años, se movían con una delicadeza que contrastaba con el caos que las rodeaba. «No tengas miedo, pequeña», susurró, aunque su voz temblaba, no por el frío, sino por algo más profundo. Luna no entendía las palabras,
pero el tono era un refugio, un eco de algo que había olvidado, la calidez de un gesto sin condiciones. Intentó levantar la cabeza, pero el dolor la obligó a gemir, un sonido bajo que hizo que Clara frunciera el ceño, preocupada. Clara, por Dios, déjala, insistió uno de los hombres, un tipo robusto con una barba desaliñada y un palo en la mano. Su voz era áspera, cargada de frustración. No tenemos comida ni para nosotros, ¿y quieres salvar a un perro cojo? Los otros, dos hombres más jóvenes, murmuraron en acuerdo, sus rostros endurecidos por días de hambre y pérdida. El pueblo, devastado por la inundación, era un campo de batalla donde cada migaja de comida, cada espacio seco, se disputaba con fiereza. Luna, con su pata rota y su cuerpo flaco, era un lujo que nadie quería permitirse. Clara no se inmutó. Se puso de pie lentamente, su figura encorvada enfrentando a los hombres como si fuera una muralla. Ella no es un lujo, dijo, su voz baja pero afilada. Es un ser vivo, como tú, como yo. Y no la dejaré morir aquí. Los hombres se miraron, desconcertados por la determinación de una anciana que apenas podía sostenerse en pie. El de la barba dio un paso atrás, murmurando algo sobre viejas locas, pero no avanzó. Clara se volvió hacia Luna, ignorándolos, y con un esfuerzo que parecía arrancarle el aliento, levantó a la perra en sus brazos. El peso de Luna, aunque ligero por el hambre, era demasiado para Clara. Sus piernas temblaron, y por un momento pareció que caería. Luna sintió el latido rápido del corazón de la anciana, un ritmo que hablaba de miedo y resolución al mismo tiempo. «Aguanta, pequeña», murmuró Clara, avanzando con pasos torpes hacia el campamento improvisado al otro lado del puente. Los hombres la siguieron a distancia, sus voces un murmullo de reproches que el viento se llevó. El campamento era un mosaico de carpas raídas y mantas extendidas sobre el suelo. El olor a sopa rancia y humo flotaba en el aire, mezclado con el lamento de quienes habían perdido todo. Había niños acurrucados bajo lonas, mujeres repartiendo agua en vasos de plástico, hombres apilando escombros para construir refugios temporales. Clara llevó a Luna a una esquina apartada, donde una sábana vieja colgaba entre dos postes, formando un refugio precario. La depositó con cuidado sobre una manta húmeda, y Luna, demasiado débil para moverse, dejó que sus ojos recorrieran el lugar. Todo era caos, pero en los ojos de Clara había un propósito que Luna no entendía, pero que sentía como un ancla. Clara sacó de su bolso un trapo limpio y una botella de agua. Mojó el trapo y comenzó a limpiar la pata herida de Luna, sus movimientos lentos y precisos. La perra gruñó, el dolor como una cuchilla, pero no intentó morder. Había algo en la presencia de Clara que la mantenía quieta, una calma que desafiaba el instinto de huir. «Lo sé, duele», susurró Clara, como si hablara con un niño. «Pero tenemos que limpiarlo, o será peor». Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por algo más, una tristeza que parecía brotar de cada gesto. Mientras limpiaba la herida, Clara comenzó a hablar, su voz un murmullo que llenaba el silencio. «Mi hijo, Esteban, amaba a los perros», dijo, casi para sí misma. «Tenía uno, un cachorro negro al que llamó Sombra. Lo llevaba a todas partes, incluso dormían juntos». Sus ojos se nublaron, y Luna, aunque no entendía, sintió el peso de esas palabras. Cuando Esteban murió, Sombra se quedó esperando en la puerta durante meses. Yo no podía mirarlo sin sentir que me rompía. Clara hizo una pausa, sus manos deteniéndose sobre la pata de Luna. «Por eso no puedo dejarte, pequeña. No otra vez». El relato de Clara fue interrumpido por una voz aguda. «Clara, no puedes traer eso aquí». Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño deshecho, se acercó con los brazos cruzados. «No hay espacio, ni comida, ni nada, ese perro está medio muerto». Clara levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y desafío. «Entonces déjame ocuparme de ella», respondió. «No te pido nada, solo que no la eches». La mujer resopló, pero antes de que pudiera responder, un hombre mayor se acercó. Era don Miguel, el líder informal del campamento, con un rostro curtido por años al sol. «Clara, sabemos que tienes buen corazón», dijo, su voz más suave pero firme. «Pero aquí todos estamos luchando. No podemos permitirnos cuidar animales».
Clara apretó los labios, su mano descansando protectoramente sobre Luna. No estoy pidiéndoles que la cuiden. Lo haré yo. Don Miguel suspiró, mirando a Luna. La perra, como si sintiera el peso de la conversación, intentó levantarse, pero su pata cedió, y un gemido escapó de su garganta. Clara la sostuvo, susurrándole palabras de consuelo. Está bien, pequeña, está bien. Don Miguel negó con la cabeza. Tienes hasta mañana, Clara. Si no puedes cuidarla sin quitar recursos a los demás, tendrá que irse. La advertencia quedó suspendida en el aire, pesada como el lodo que cubría el campamento. El resto del día pasó en una bruma de agotamiento. Clara compartió con Luna un pedazo de pan duro, apenas suficiente para calmar el hambre que rugía en el estómago de la perra. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja sucio, Clara siguió hablando, contándole a Luna historias de su vida antes de la inundación. Habló de su hijo, de los días en que el pueblo era un lugar de risas y no de ruinas. Luna, aunque no entendía, escuchaba, sus ojos fijos en el rostro de Clara. Había algo en esa voz, en esas manos, que la hacía querer quedarse, a pesar del dolor, a pesar del miedo, pero la noche trajo nuevos problemas. Luna, inquieta, intentó levantarse para explorar el campamento. Su instinto le decía que debía moverse, buscar comida, un lugar más seguro. Pero su pata herida la traicionó, y tropezó, cayendo sobre un montón de latas que resonaron como un disparo en la quietud. Los murmullos del campamento se detuvieron, y varias cabezas se giraron hacia ella. «Ese maldito perro», gritó a alguien. Clara corrió hacia Luna, intentando calmarla, pero la perra, asustada, retrocedió, arrastrándose hacia la oscuridad. «No, pequeña, no te vayas», suplicó Clara, siguiéndola. Pero Luna, impulsada por el pánico, cojeó hacia el borde del campamento, donde los escombros formaban un laberinto de sombras. El dolor era insoportable, y su cuerpo temblaba con cada paso. Clara la llamó, su voz quebrándose, pero Luna no podía detenerse. Había sobrevivido sola toda su vida, y aunque la calidez de Clara era tentadora, la desconfianza era más fuerte. Llegó a un claro donde el río, ahora más tranquilo, lamía las orillas. Luna se desplomó, jadeando, su pata herida sangrando de nuevo. El mundo parecía girar a su alrededor, y el cansancio la envolvió como una manta pesada. Cerró los ojos, dejando que el sonido del agua la arrullara. Pero entonces, un crujido rompió el silencio. Clara apareció, su rostro pálido y agotado, pero lleno de determinación. «No te dejaré sola», dijo, arrodillándose junto a ella. «No importa lo que digan». Antes de que Luna pudiera reaccionar, un grupo de hombres se acercó, liderados por el de la barba. «Clara, esto es suficiente», dijo, su voz cortante. «Ese perro no pertenece aquí. Si no lo sacas, lo haremos nosotros». Clara se puso de pie, enfrentándolos, pero su cuerpo tembló, y un exceso de tos la dobló por la mitad. Luna, sintiendo el peligro, intentó levantarse, pero el dolor la inmovilizó. Los hombres avanzaron, y Clara, con lágrimas en los ojos, gritó, «No la toquen». Pero su voz se quebró, y su cuerpo comenzó a ceder, cayendo al suelo junto a Luna. El aire en el campamento estaba cargado de tensión, como si el mundo contuviera el aliento. Clara yacía en el suelo, su cuerpo frágil doblado por la tos, mientras Luna, la perra mestiza de pelaje gris ceniza, gemía a su lado, su pata delantera izquierda colgando como un peso muerto. Los hombres, liderados por el de la barba desaliñada, se alzaban como sombras amenazantes, sus rostros endurecidos por la desesperación de un pueblo que lo había perdido todo. «Clara, esto termina ahora», gruñó el hombre, apretando el palo en su mano. «Ese perro se va». Pero Clara, a pesar de su debilidad, levantó la mirada, sus ojos brillando con una furia que desafiaba su cuerpo agotado. «No la tocarán», dijo, su voz rasposa pero firme, como una roca resistiendo la corriente. El enfrentamiento se detuvo cuando don Miguel, el líder del campamento, apareció entre la penumbra. «Basta», ordenó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Clara, sabes que no podemos mantener animales aquí. Pero no hagas esto más difícil». Miró a Luna, cuyos ojos ámbar brillaban con una mezcla de dolor y desconfianza. «Llévala a la clínica veterinaria improvisada en el centro».
Si no puedes cuidarla, que alguien más decida su destino. Los hombres murmuraron, insatisfechos, pero se dispersaron, dejando a Clara y Luna en un silencio frágil. Clara, con un esfuerzo que parecía arrancarle la vida, se levantó y tomó a Luna en sus brazos. La perra, demasiado débil para resistirse, dejó que la anciana la cargara, sintiendo el calor de su cuerpo contra el frío del suyo. El camino al centro del pueblo era un sendero de lodo y escombros, iluminado apenas por la luz pálida de un amanecer que luchaba por atravesar las nubes. Cada paso de Clara era un desafío, sus rodillas temblaban, y su respiración era un silbido entrecortado. Luna, acunada contra su pecho, podía oler el sudor y la determinación en la anciana, un aroma que le recordaba que, por primera vez, alguien estaba luchando por ella. La clínica veterinaria improvisada era poco más que una carpa grande, montada en la plaza del pueblo. El olor a desinfectante y sangre impregnaba el aire, mezclado con el hedor del lodo que cubría todo. Mesas de madera rescatadas de los escombros servían como camillas, y un puñado de voluntarios, con rostros agotados, atendían a los pocos animales que habían sobrevivido a la inundación. Clara entró, sosteniendo a Luna como si fuera un tesoro frágil. «Por favor», dijo, su voz quebrándose mientras se dirigía a un hombre joven con una bata blanca manchada. «Ella está herida. Necesita ayuda». El veterinario, un hombre de unos 30 años con ojeras profundas, levantó la vista de un gato al que estaba cosiendo una herida. «Póngala ahí», dijo, señalando una mesa cubierta con una sábana sucia. Clara depositó a Luna con cuidado, sus manos temblando mientras acariciaba el pelaje de la perra. Luna gruñó, el dolor en su pata intensificándose con cada movimiento, pero no intentó morder. Sus ojos seguían fijos en Clara, como si entendiera que esa mujer era su única esperanza. El veterinario, cuyo nombre era Javier, examinó la pata de Luna con manos rápidas pero precisas. El olor a alcohol llenó el aire cuando limpió la herida, y Luna aulló, un sonido que hizo que Clara se estremeciera. «La pata está destrozada», dijo Javier, su tono clínico pero no carente de empatía. «La fractura es grave, y hay infección. Si no la amputamos, morirá». Las palabras cayeron como un martillo. Clara palideció, sus manos apretando el borde de la mesa. «Amputar», repitió, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿podrá vivir así?». Javier suspiró, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Es un perro fuerte, pero no será fácil. Necesitará cuidados, tiempo, paciencia. Y recursos. Clara, ¿estás segura de que puedes hacerte cargo? El campamento ya está al límite». Clara miró a Luna, cuyos ojos ámbar parecían suplicarle que no la abandonara. Recordó a su hijo, Esteban, y a su perro Sombra, esperando en la puerta tras su muerte. La idea de dejar a Luna era como perder a Esteban otra vez. «Haré lo que sea necesario», dijo, su voz temblando pero decidida. «Solo sálvala». Javier asintió, aunque su expresión era de duda. Preparó una jeringa con sedante, y el zumbido de una máquina eléctrica llenó la carpa, un sonido que parecía fuera de lugar en medio de tanta devastación. Clara se arrodilló junto a Luna, acariciando su cabeza mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. «Todo estará bien, pequeña», susurró, aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas. Luna, adormilada, sintió que el mundo se volvía borroso, pero la voz de Clara era un ancla, un faro en la niebla. En su mente, fragmentos de su vida en las calles destellaron, las noches de hambre, los días esquivando piedras, el niño que le dio pan. Pero también había algo nuevo, algo que no podía nombrar, la sensación de que alguien la quería viva. El procedimiento comenzó. El olor a desinfectante se intensificó, mezclado con el sonido metálico de los instrumentos y el zumbido de la máquina que Javier usaba para cortar el hueso. Clara no podía mirar, se sentó en una silla rota fuera de la carpa, sus manos apretadas en un puño, rezando en silencio. Recordó los días en que su hijo llevaba a Sombra al río, los dos corriendo bajo el sol. La inundación se lo había llevado todo, su casa, sus recuerdos, su familia. Pero Luna, esa perra herida y terca, era un recordatorio de que la vida seguía, incluso en los escombros. Dentro de la carpa, Luna soñaba. Eran sueños fragmentados, llenos de imágenes de las calles, del río rugiendo, de rostros humanos que la miraban con desprecio. Pero también había momentos de calidez, el niño del mercado,
la mano de Clara, el olor a pan. En su sueño, corría libre, sus 4 patas golpeando el suelo, pero al despertar, algo estaba mal. Su cuerpo se sentía diferente, más ligero, pero también más frágil. El dolor seguía allí, aunque amortiguado por el sedante. Abrió los ojos y vio a Javier, su rostro tenso mientras terminaba de coser la herida donde antes estaba su pata. Clara entró, sus pasos rápidos a pesar de su agotamiento. ¿Está bien?, preguntó, su voz temblando. Javier asintió, limpiándose las manos en un trapo sucio. Sobrevivió, pero necesitará mucho cuidado. No puede quedarse aquí, Clara. No tenemos recursos. Clara miró a Luna, que intentaba levantar la cabeza, sus ojos buscando los suyos. La llevaré conmigo, dijo, sin dudar. Pero la duda en los ojos de Javier era un eco de la realidad. El campamento no aceptaría a Luna, no en su estado. Mientras Clara envolvía a Luna en una sábana limpia, un murmullo creció fuera de la carpa. Los sobrevivientes del campamento, alertados por el alboroto, se habían reunido. No podemos alimentar perros, gritó una mujer, su voz cargada de rabia. Clara, esto es egoísta. Otros se unieron, sus voces un coro de frustración. Clara los enfrentó, sosteniendo a Luna con fuerza. No les pido nada, dijo. Solo déjenme cuidarla. Pero las miradas eran frías, y don Miguel, que observaba desde la distancia, negó con la cabeza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo apagado. Clara llevó a Luna de regreso al campamento, ignorando las miradas y los murmullos. La perra, aún aturdida, gemía con cada movimiento, su cuerpo adaptándose a la ausencia de su pata. Clara la depositó en su refugio improvisado, una sábana colgada entre 2 postes, y se sentó a su lado, agotada. No sé cómo lo haremos, pequeña, susurró, acariciando el pelaje de Luna. Pero lo haremos juntas. El silencio de la noche fue roto por un estruendo repentino. Las luces del campamento parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. Gritos de pánico resonaron, y Clara se puso de pie, alarmada. «Es el generador», gritó a alguien. Se apagó. En la carpa de la clínica, las máquinas dejaron de zumbar, y el caos se desató. Luna, asustada, intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Clara la abrazó, su corazón latiendo con acento circunflejo system, con fuerza. «Tranquila, pequeña, todo va a estar bien», susurró, aunque el miedo en su pecho decía lo contrario. La oscuridad parecía tragarse el campamento, y las voces de los sobrevivientes se alzaban en un coro de pánico. En la penumbra, Clara sintió la fragilidad de Luna contra ella, y una certeza la golpeó: si no actuaba rápido, el campamento no les daría otra oportunidad. Pero la clínica estaba en silencio, y el generador no respondía. ¿Qué pasaría con Luna si no podían terminar de cuidarla? La oscuridad había engullido el campamento como una manta pesada, rota solo por el parpadeo de linternas improvisadas y el murmullo ansioso de los sobrevivientes. El generador, la frágil cuerda que mantenía unida la esperanza del pueblo, había fallado, sumiendo la clínica veterinaria y el campamento en un silencio inquietante. Clara, con Luna en sus brazos, sentía el peso de la perra como un recordatorio de su propia vulnerabilidad. La pata amputada de Luna, envuelta en una venda burda, aún sangraba levemente, manchando la sábana que Clara había usado para cubrirla. El aire olía a lodo y a miedo, y los gritos de los sobrevivientes resonaban a lo lejos, exigiendo respuestas que nadie tenía. Clara apretó a Luna contra su pecho, sus manos temblando mientras acariciaba el pelaje gris ceniza, ahora áspero por el barro seco. «Tranquila, pequeña», susurró, aunque su voz estaba cargada de incertidumbre. La perra, aún aturdida por el sedante, gemía suavemente, sus ojos ámbar buscando los de Clara en la penumbra. El dolor en su cuerpo era una constante, pero la presencia de la anciana era un ancla, algo que la mantenía en este mundo roto. Clara, sin embargo, sentía que el suelo se desmoronaba bajo ella. El campamento, con su escasez de recursos y sus rostros endurecidos por la pérdida, no era un lugar para una perra discapacitada. Ni siquiera para una anciana como ella. Con un esfuerzo que le arrancó un jadeo, Clara se levantó, sosteniendo a Luna con cuidado. La clínica veterinaria, a pocos metros, estaba sumida en el caos. Los voluntarios corrían de un lado a otro,
intentando encender velas y linternas para continuar los procedimientos. Javier, el veterinario, gritaba órdenes, su voz tensa mientras trataba de calmar a un caballo herido que relinchaba en una esquina. Clara se acercó, esquivando a los sobrevivientes que empujaban para conseguir agua o comida. Javier, llamó, su voz apenas audible sobre el alboroto. ¿Luna estará bien? El veterinario levantó la vista, su rostro iluminado por el resplandor de una vela. La cirugía salió bien, pero necesita descanso y medicinas, dijo, limpiándose el sudor de la frente. No puedo garantizar nada si se queda aquí. Llévala a un lugar seguro, Clara. Sus palabras eran un eco de la advertencia de don Miguel, el campamento no aceptaría a Luna por mucho tiempo. Clara asintió, aunque la duda le apretaba el pecho. ¿Dónde podía llevarla? Su casa, o lo que quedaba de ella, era un montón de escombros al otro lado del pueblo. Pero no había vuelta atrás. Luna era su responsabilidad ahora, el camino de regreso al refugio improvisado de Clara fue lento y doloroso. La anciana cojeaba, su cuerpo agotado por días sin descanso, mientras sostenía a Luna con una fuerza que parecía venir de algún lugar más allá de ella misma. El campamento estaba en ebullición, niños lloraban, adultos discutían por las últimas raciones de comida, y el olor a sopa rancia se mezclaba con el humo de las fogatas. Clara instaló a Luna en su rincón, bajo la sábana colgada entre dos postes, y comenzó a construir una rampa improvisada con tablas rotas para que la perra pudiera moverse sin forzar su cuerpo. Cada clavo que golpeaba era un acto de desafío contra las miradas de desprecio que sentía a su alrededor. Luna, aún débil, intentó levantarse. Sus 3 patas temblaron, y su cuerpo se tambaleó como si el suelo fuera un barco en alta mar. Gruñó, frustrada, y cayó de nuevo sobre la manta. Clara se arrodilló a su lado, sus manos acariciando el flanco de la perra. Sé que es difícil, pequeña, susurró. Pero eres fuerte. Más fuerte que todos nosotros. Luna la miró, sus ojos ámbar brillando con algo que parecía comprensión. Había pasado su vida corriendo, esquivando peligros, luchando por cada migaja. Pero ahora, sin una pata, el mundo parecía más grande, más cruel. Los días siguientes fueron una danza de paciencia y dolor. Clara se levantaba al amanecer para buscar agua y comida, compartiendo lo poco que conseguía con Luna. La perra, lentamente, comenzó a adaptarse. Aprendió a equilibrarse en 3 patas, sus movimientos torpes pero determinados. Cada vez que caía, Clara estaba allí, levantándola con palabras suaves y manos firmes. Un paso a la vez, decía, como si hablara consigo misma tanto como con Luna. La anciana también estaba cambiando. El vacío que había cargado desde la muerte de su hijo, Esteban, parecía llenarse, aunque fuera con pequeños momentos, la forma en que Luna ladeaba la cabeza al escucharla, el calor de su cuerpo cuando se acurrucaba junto a ella en la noche, pero el campamento no era un lugar de segundas oportunidades. Los sobrevivientes, agotados por la lucha diaria, veían a Luna como una carga. ¿Por qué gastas comida en ese perro?, preguntó una mujer mientras repartía pan en una fila. Mis hijos están hambrientos, Clara. La anciana no respondió, pero las palabras se clavaron en su corazón. Sabía que la comida era escasa, que cada bocado que le daba a Luna era un bocado menos para alguien más. Pero también sabía que Luna no era solo un perro. Era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la vida seguía, incluso en los escombros. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Luna a caminar por el campamento, don Miguel se acercó. Su rostro, curtido por el sol, estaba tenso. Clara, tenemos que hablar, dijo, su voz baja pero firme. El gobierno está enviando camiones con ayuda, pero también están reubicando a los sobrevivientes. No hay lugar para animales en los refugios permanentes. Clara sintió un nudo en el estómago. Luna viene conmigo, respondió, sin dudar. Don Miguel suspiró. No es tan simple. Los refugios tienen reglas. Y aquí, la gente está empezando a quejarse. Clara miró a Luna, que cojeaba a su lado, su lengua colgando mientras jadeaba por el esfuerzo. La perra parecía sentir la tensión, porque levantó la cabeza y gruñó suavemente, como si desafiara al mundo entero. Clara sonrió, a pesar de todo. Entonces encontraré un lugar para nosotras, dijo.
pero las palabras de don Miguel resonaban en su mente, un recordatorio de que el mundo no estaba hecho para las promesas de una anciana y una perra discapacitada. Esa noche, Clara se sentó junto a Luna, contándole historias de su vida antes de la inundación. Habló de Esteban, de cómo solía correr por el pueblo con su perro Sombra, de cómo su risa llenaba la casa. «Tú me lo recuerdas, ¿sabes?», dijo, acariciando la cabeza de Luna. «No en la forma en que te mueves, sino en cómo luchas. Nunca te rindes». Luna, como si entendiera, apoyó su hocico en la mano de Clara, un gesto que hizo que las lágrimas rodaran por las mejillas de la anciana, pero la paz no duró. Al amanecer, un estruendo despertó al campamento. Clara se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Luna, alerta, intentó incorporarse, pero su cuerpo se tambaleó. «Quédense donde están», gritó alguien desde el centro del campamento. Clara salió del refugio, sosteniendo a Luna para que no se moviera. En la distancia, vio a un grupo de hombres discutiendo, sus voces altas y furiosas. «No hay suficiente comida», gritó uno. «Y esa vieja sigue alimentando a su perro». Las palabras fueron como un puñetazo. Clara apretó a Luna contra ella, sintiendo el calor de su cuerpo, intentó ignorar las voces y llevó a Luna a practicar sus pasos en una esquina del campamento. Pero el terreno era irregular, lleno de tablas rotas y lodo seco. Luna, decidida, dio unos pasos torpes, su cuerpo inclinándose peligrosamente. Clara la animó, sus manos guiándola, pero entonces, un grito escapó de su garganta. Luna había tropezado con una escalera improvisada, un montón de tablas apiladas para cruzar un charco. La perra cayó, rodando por el suelo con un aullido de dolor. Clara corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Luna», gritó, arrodillándose a su lado. La perra no se movía, su cuerpo inmóvil en el lodo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras la tocaba, buscando un signo de vida. «Por favor, pequeña, no me dejes», susurró, mientras las voces del campamento se acercaban, cargadas de juicio y amenaza. El lodo se adhería a las rodillas de Clara como una segunda piel mientras se inclinaba sobre Luna, su voz temblando en un susurro desesperado. «Por favor, pequeña, no me dejes». La perra yacía inmóvil, su cuerpo gris ceniza cubierto de barro, los ojos ámbar entrecerrados, apenas un destello de vida en ellos. La caída por la escalera improvisada había sido brutal, y el impacto resonaba en el pecho de Clara como un eco de todas las pérdidas que había soportado. El campamento, envuelto en la penumbra del amanecer, bullía con murmullos hostiles. Las voces de los sobrevivientes se alzaban, cargadas de reproches. «Ese perro es un problema», gritó una mujer desde la distancia. «No podemos seguir así». Pero Clara no las escuchaba. Sus manos, temblorosas pero firmes, acariciaban el flanco de Luna, buscando un latido, un suspiro, cualquier señal de que no estaba sola otra vez. Un leve gemido escapó de la garganta de Luna, débil pero suficiente para hacer que Clara soltara un sollozo de alivio. «Estás aquí, pequeña», susurró, limpiando el barro de la cara de la perra. Luna intentó mover la cabeza, pero el esfuerzo la hizo estremecerse. La pata amputada, aún vendada, estaba intacta, pero un nuevo corte en su lomo sangraba lentamente, tiñendo el lodo de rojo. Clara, ignorando las miradas de los sobrevivientes que se acercaban, levantó a Luna con cuidado, sus brazos temblando bajo el peso. «No te dejaré», prometió, aunque el mundo parecía conspirar contra ella, el campamento no ofrecía refugio. Los rostros de los sobrevivientes, endurecidos por el hambre y la pérdida, se cerraban en un círculo de juicio. Don Miguel, el líder, se acercó con pasos pesados, su rostro tenso. «Clara, esto no puede seguir», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. «El campamento está al límite. No podemos permitir que un animal ponga en riesgo a los demás». Clara lo miró, sus ojos brillando con lágrimas y desafío. «Ella no es un riesgo», respondió. «Es mi familia». Las palabras sorprendieron incluso a ella misma, pero eran ciertas. Luna, con su pata perdida y su espíritu inquebrantable, había llenado un vacío que Clara no sabía que aún sangraba. Don Miguel suspiró, frotándose la frente. «Tienes hasta el final del día para decidir qué hacer con ella», dijo. «Si no, nosotros lo haremos». La amenaza quedó suspendida en el aire,
un peso que Clara sintió en los hombros mientras llevaba a Luna de vuelta a su refugio improvisado. La sábana colgada entre dos postes apenas ofrecía protección contra el frío, pero era todo lo que tenían. Clara depositó a Luna en una manta, limpiando la sangre con un trapo húmedo. La perra, exhausta, dejó que la anciana trabajara, sus ojos siguiéndola como si entendiera el sacrificio que representaba cada gesto. El día pasó en una bruma de esfuerzo y dolor. Clara buscó agua y comida, compartiendo lo poco que conseguía con Luna. La perra, aunque débil, comenzó a moverse, sus 3 patas temblando mientras intentaba levantarse. Cada intento era una lucha, un recordatorio de su nueva realidad. Clara la animaba con palabras suaves, construyendo una nueva rampa con tablas más estables para ayudarla. Un paso a la vez, pequeña, decía, su voz un faro en la tormenta. Pero en su interior, Clara sentía el peso de su propia fragilidad. La tos que la había atormentado desde la inundación era más fuerte ahora, un dolor agudo que le robaba el aliento. No se lo decía a nadie, ni siquiera a Luna, pero la sangre que a veces manchaba su pañuelo era un secreto que no podía ignorar. Decidida a mostrarle a Luna que aún podía ser fuerte, Clara la llevó a pasear por el campamento al atardecer. El pueblo, aunque devastado, comenzaba a mostrar signos de vida, casas medio reconstruidas, niños jugando entre los escombros, mujeres colgando ropa húmeda en cuerdas improvisadas. El olor a lodo seguía impregnando el aire, pero también había un leve aroma a pan recién horneado, un esfuerzo de los sobrevivientes por recuperar algo de normalidad. Luna, cojeando con torpeza, seguía a Clara, su lengua colgando mientras jadeaba por el esfuerzo. Cada paso era una victoria, pero también un recordatorio de lo mucho que había perdido. Entonces, un destello de alegría rompió la monotonía. Un niño, no mayor de 10 años, con el rostro sucio y los ojos brillantes, se acercó corriendo. «Mira qué perro tan valiente», exclamó, arrodillándose frente a Luna. La perra, sorprendida, ladeó la cabeza, olfateando la mano del niño. «Mi perro también tenía 3 patas», dijo el pequeño, su voz llena de nostalgia. «Se llamaba Rayo. Lo perdí en la inundación». Sacó de su bolsillo un trozo de cuerda y lo agitó frente a Luna, que, por instinto, intentó atraparlo, tambaleándose pero con un brillo juguetón en los ojos. Clara sonrió, su corazón aligerado por primera vez en días. «Es una luchadora», dijo al niño, que asintió con entusiasmo. El momento fue breve, pero suficiente para recordarle a Clara por qué seguía adelante. Luna, a pesar de todo, aún tenía vida en ella, un espíritu que ni el río ni el dolor podían apagar. Pero la alegría se desvaneció cuando Clara sintió un mareo repentino. Su visión se nubló, y un exceso de tos la dobló por la mitad. Se apoyó en un poste, intentando disimular, pero el niño lo notó. «¿Estás bien, señora?», preguntó, preocupado. Clara forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada», mintió, pero la sangre que manchó su mano al cubrirse la boca decía otra cosa. Decidió volver al refugio, guiando a Luna con cuidado. Pero el destino no les dio tregua. Mientras cruzaban una calle llena de escombros, Clara tropezó, y su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Luna huyó, cojeando hacia ella, su hocico empujando la mano de la anciana. Clara, jadeando, intentó levantarse, pero el dolor en su pecho era como un fuego. «Estoy bien, pequeña», susurró, aunque apenas podía respirar. Luna, desesperada, comenzó a aullar, un sonido agudo que resonó en el pueblo silencioso. El aullido atrajo atención. Una mujer joven, con el cabello recogido en una trenza deshecha, corrió hacia ellas. «Clara», exclamó, arrodillándose a su lado. «¿Necesitas un médico?». Otros sobrevivientes se acercaron, sus rostros una mezcla de preocupación y fastidio. «Siempre causando problemas», murmuró alguien. La mujer, ignorándolos, ayudó a Clara a levantarse, pero la anciana se aferró a Luna. «No la dejen sola», suplicó, su voz quebrándose. La mujer asintió, pero su expresión era de duda. «Vamos al hospital», dijo, y con la ayuda de otro sobreviviente, llevaron a Clara hacia un jeep que servía como ambulancia improvisada. Luna, confundida, intentó seguirlos, pero su cuerpo no podía mantener el paso. Aulló de nuevo, un sonido que desgarró el aire. La mujer joven miró atrás, compadecida, pero no se detuvo. «Alguien se encargará del perro»,
dijo al conductor del jeep. Clara, semi-inconsciente, apenas pudo susurrar el nombre de Luna antes de que el vehículo se alejara, dejando a la perra en la calle, sola y cojeando. El mundo de Luna se derrumbó. Sus 3 patas temblaban mientras intentaba seguir el rastro del jeep, el olor de Clara aún fresco en su hocico. Las calles, llenas de escombros y charcos, eran un laberinto de obstáculos. El dolor en su lomo y la ausencia de su pata la frenaban, pero su instinto la empujaba. Clara era su hogar, su única certeza en un mundo que siempre la había rechazado. Cojeó por el pueblo, esquivando a los humanos que la miraban con lástima o desprecio. Un hombre intentó atraparla, gritando que los perros no eran bienvenidos, pero Luna, con un gruñido, se escabulló entre los escombros. El sol se puso, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si sangrara con ella. Luna llegó al borde del pueblo, donde el hospital improvisado se alzaba en una escuela abandonada. El olor a desinfectante y sangre la golpeó, pero también estaba el aroma de Clara, débil pero inconfundible. La perra cojeó hacia la entrada, sus patas resbalando en el lodo. Pero antes de que pudiera entrar, una figura apareció, un guardia, con un palo en la mano y una expresión dura. «Fuera, perro», gruñó, levantando el palo. Luna retrocedió, sus ojos ámbar brillando con miedo y determinación. Clara estaba allí dentro, y no se rendiría. Pero el guardia avanzó, y el palo cortó el aire, acercándose peligrosamente a su cabeza. El palo del guardia cortó el aire con un silbido que hizo que Luna retrocediera, sus 3 patas tambaleándose en el lodo resbaladizo. El hospital improvisado, una escuela abandonada con paredes agrietadas y ventanas rotas, se alzaba como una fortaleza inalcanzable. El olor a desinfectante y sangre impregnaba el aire, pero bajo él, débil pero inconfundible, estaba el aroma de Clara, la única certeza que mantenía a Luna en movimiento. La perra gruñó, un sonido bajo y desesperado, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de miedo y determinación. El guardia, un hombre fornido con el rostro endurecido por días de caos, levantó el palo de nuevo. «Fuera, maldito perro», gritó, avanzando hacia ella. Luna, aunque agotada, esquivó el golpe, su cuerpo ladeándose torpemente mientras cojeaba hacia un lado. El mundo de Luna era un torbellino de dolor y confusión. La amputación de su pata delantera izquierda aún era una herida fresca, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Cada paso era una lucha, cada movimiento un recordatorio de lo que había perdido. Pero Clara, la anciana que la había salvado del río y del rechazo del campamento, era más que una humana para ella. Era su refugio, su razón para seguir. La idea de perderla era un peso más pesado que el lodo que cubría sus patas. Luna retrocedió, manteniendo la distancia del guardia, y buscó con la mirada una forma de entrar al hospital. Una ventana rota, un hueco en la cerca, cualquier cosa. El guardia, frustrado, dio un paso más, pero un grito lo detuvo. «Para». Era una voz de mujer, joven y firme, que resonó desde la entrada del hospital. Una enfermera, con el uniforme manchado de sangre y el cabello recogido en un moño deshecho, se acercó corriendo. «Es solo un perro», dijo, colocándose entre Luna y el guardia. «No hace daño a nadie». El hombre gruñó, bajando el palo a regañadientes. «No tenemos espacio para animales aquí», murmuró, pero se alejó, lanzando una última mirada de desprecio a Luna. La enfermera, cuyo nombre bordado en la bata decía Sofía, miró a Luna con una mezcla de compasión y cansancio. «Pobrecita», susurró, agachándose para observarla. Luna, desconfiada, gruñó suavemente, pero no retrocedió. Había algo en los ojos de Sofía que le recordaba a Clara, una calidez que no prometía peligro. «¿De quién eres tú?», preguntó Sofía, aunque no esperaba respuesta. Sus ojos se detuvieron en la venda sucia que cubría el muñón de la pata de Luna, y frunció el ceño. «Necesitas cuidados, pequeña». Luna no entendía las palabras, pero el tono era suficiente para mantenerla quieta. Olfateó el aire, buscando el rastro de Clara, y un gemido escapó de su garganta. Sofía, al notar la desesperación de la perra, miró hacia el hospital. «Vamos a ver qué puedo hacer», dijo, más para sí misma que para Luna. Pero antes de que pudiera moverse, un hombre del campamento se acercó, su rostro lleno de arrugas y cansancio. «Ese perro pertenece a Clara», dijo, reconociendo a Luna. «Ella está adentro, pero no está bien».
Las palabras cayeron como un golpe, y aunque Luna no las entendió, sintió la urgencia en el aire. Sofía asintió y, con cuidado, tomó a Luna en sus brazos. La perra, demasiado débil para resistirse, dejó que la cargaran, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse alerta. El hospital era un caos de sonidos y olores, el llanto de un niño, el zumbido de un ventilador improvisado, el hedor antiséptico mezclado con el moho de las paredes húmedas. Sofía llevó a Luna a una esquina apartada, donde una sábana colgada servía como cortina. Detrás, Clara yacía en una camilla, su rostro pálido y sus ojos cerrados. Una máscara de oxígeno cubría su boca, y un tubo conectado a su brazo goteaba un líquido claro. Luna, al ver a Clara, dejó escapar un gemido agudo y se revolvió en los brazos de Sofía, intentando alcanzarla. Tranquila, susurró la enfermera, depositándola con cuidado en el suelo junto a la camilla. Luna cojeó hacia Clara, su hocico empujando la mano de la anciana, que colgaba inerte. La piel de Clara estaba fría, pero un leve movimiento de sus dedos hizo que Luna aullara suavemente, un sonido que era tanto alivio como súplica. Sofía, conmovida, miró a la perra y luego a Clara. «Ella es importante para ti, ¿verdad?», dijo, aunque sabía que Clara no podía responder. Dentro de su mente, Clara estaba atrapada en un sueño febril. Veía a su hijo, Esteban, corriendo por el pueblo con Sombra, su perro, a su lado. La risa del niño llenaba el aire, y el sol brillaba como si la inundación nunca hubiera sucedido. Pero el sueño se oscurecía, y el río aparecía, tragándose todo. Clara luchaba por despertar, por volver al mundo donde Luna la esperaba. Sentía, de alguna manera, la presencia de la perra, su calor, su lealtad. «No te dejaré», murmuró en su sueño, aunque las palabras no llegaban a sus labios. Sofía, mientras ajustaba el suero de Clara, habló con Luna como si la perra pudiera entenderla. «Tu amiga está luchando, pero no sé si será suficiente», dijo, su voz baja. «La infección en sus pulmones es grave. Necesita descansar, y tú también». Sacó un trozo de pan de su bolsillo y lo colocó frente a Luna, pero la perra no lo tocó. Sus ojos estaban fijos en Clara, su cuerpo temblando mientras apoyaba el hocico en la mano de la anciana. El hospital no era un lugar para perros. Los otros pacientes, algunos en camillas improvisadas, otros sentados en el suelo, lanzaban miradas de desaprobación. «¿Por qué dejaron entrar a ese animal?», gruñó un hombre con una venda en la cabeza. Sofía lo ignoró, pero sabía que Luna no podría quedarse mucho tiempo. «Voy a buscar a alguien que pueda cuidar de ella», le dijo a un compañero, pero antes de que pudiera moverse, Clara abrió los ojos. «Luna», susurró, su voz apenas audible bajo la máscara de oxígeno. Sus dedos se movieron, acariciando el pelaje de la perra. Luna aulló suavemente, lamiendo la mano de Clara, como si pudiera devolverle la fuerza con cada lamida. Sofía, sorprendida, se acercó. «Clara, necesitas descansar», dijo, pero la anciana negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No sin ella», murmuró. «Por favor, no la dejen sola». Sofía sintió un nudo en el pecho. Sabía que el hospital no permitiría que Luna se quedara, pero también veía el vínculo entre la anciana y la perra, algo que iba más allá de la lógica del caos que los rodeaba. «Haré lo que pueda», prometió, aunque no estaba segura de cómo cumplirlo. Llevó a Luna a una esquina, donde improvisó un lecho con una sábana vieja. Pero la perra, inquieta, no dejaba de mirar hacia Clara, su cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse despierta. La noche trajo nuevos problemas. El guardia de la entrada, alertado por las quejas de los pacientes, regresó con una red en la mano. «Ese perro se va», dijo, su voz cortante. Sofía intentó detenerlo, pero el hombre era inflexible. «No hay lugar para animales aquí. Llévenlo al refugio de animales, o lo sacaré yo mismo». Luna, sintiendo el peligro, gruñó, pero su cuerpo estaba demasiado débil para huir. Sofía, desesperada, intentó negociar, pero el guardia ya estaba llamando a otros para que lo ayudaran. En un momento de pánico, Luna se arrastró hacia la camilla de Clara, como si buscara protección. Clara, semi-inconsciente, extendió una mano temblorosa, tocando el hocico de la perra. «No te vayas», susurró, su voz apenas un hilo. Pero el guardia avanzó, y antes de que Sofía pudiera detenerlo, atrapó a Luna con la red. La perra huyó,
un sonido que desgarró el aire, mientras la arrastraban hacia la salida. Clara, con un esfuerzo que parecía imposible, intentó levantarse, pero su cuerpo colapsó, y la máscara de oxígeno se desprendió. Sofía corrió hacia Clara, ajustando la máscara mientras gritaba por ayuda. Luna, atrapada en la red, luchaba con todas sus fuerzas, sus 3 patas arañando el suelo. El guardia la llevó fuera, hacia un camión que esperaba en la entrada. Al refugio, gruñó, arrojando a Luna en la parte trasera. La perra, exhausta, dejó de luchar, pero sus ojos ámbar seguían fijos en la puerta del hospital, donde Clara yacía, luchando por respirar. El camión arrancó, y el mundo de Luna se sumió en la oscuridad, con el eco de la voz de Clara resonando en su corazón. ¿Volvería a verla alguna vez? El camión traqueteaba por las calles destrozadas del pueblo, cada bache haciendo que Luna, atrapada en la red, se golpeara contra el suelo metálico. El olor a óxido y gasolina llenaba sus pulmones, mezclado con el hedor de otros animales encerrados en jaulas apiladas a su alrededor. Los ladridos, gemidos y arañazos formaban un coro de desesperación que resonaba en la oscuridad del vehículo. Luna, con su pata amputada aún palpitando de dolor, intentaba mantenerse erguida, pero la red la mantenía inmovilizada, como una presa atrapada en una telaraña. Sus ojos ámbar, empañados por el agotamiento, buscaban un rastro de Clara, pero solo había sombras y el rugido del motor. El refugio de animales, un almacén viejo en las afueras del pueblo, era un lugar donde la esperanza iba a morir. Cuando el camión se detuvo, el guardia abrió la puerta trasera, y una ráfaga de aire húmedo golpeó a Luna. La arrastraron fuera, aún enredada, y la llevaron a una jaula oxidada en una esquina del almacén. El suelo de cemento estaba frío, cubierto de manchas oscuras que olían a miedo y sangre. Las jaulas a su alrededor estaban abarrotadas, perros flacos con ojos hundidos, gatos que maullaban débilmente, incluso un par de gallinas que aleteaban en pánico. El aire era denso, cargado de un olor a desinfectante barato y orina, y el ruido era ensordecedor, un lamento constante que hacía que Luna quisiera taparse los oídos, si tan solo pudiera. El guardia, con el rostro endurecido por la indiferencia, cerró la jaula con un golpe seco. «Aquí te quedas», gruñó, como si Luna pudiera entenderlo. Ella intentó levantarse, sus 3 patas temblando, pero la red aún la sujetaba. Un trabajador del refugio, una mujer joven con el cabello recogido en una coleta desaliñada, se acercó y cortó la red con unas tijeras oxidadas. «Pobrecita», murmuró, pero su voz carecía de calidez. «No tenemos espacio para todos, y menos para uno como tú». Luna, libre al fin, se arrastró hasta una esquina de la jaula, sus ojos escaneando el lugar en busca de una salida. Pero las barras eran sólidas, y el candado, un monstruo de metal que no cedería. El refugio era un caos organizado. Los trabajadores, agotados y superados por la cantidad de animales, se movían de un lado a otro, llevando cubos de agua turbia y sacos de comida rancia. Luna olfateó el aire, buscando algo familiar, pero el aroma de Clara se había desvanecido, reemplazado por el hedor de la desesperación. Sus pensamientos, si podían llamarse así, eran un torbellino de instinto y memoria. Recordó el calor de las manos de Clara, la suavidad de su voz, el pan que compartía con ella aunque apenas tuviera para sí misma. La idea de no volver a verla era un dolor más agudo que el de su pata perdida. Horas después, un hombre mayor con un delantal manchado se acercó a las jaulas, sosteniendo un cuaderno. «Este está herido», dijo, señalando a Luna. «Y no parece que alguien lo reclame, ¿lo ponemos en la lista?» La mujer de la coleta asintió, sin mirarlo. «No hay recursos para los discapacitados», respondió, su voz monótona. «Si nadie lo reclama en 2 días, ya sabes qué hacer». Las palabras eran un código que Luna no entendía, pero el tono era una sentencia. La perra gruñó, un sonido bajo que hizo que el hombre retrocediera. «Cuidado con esa», dijo, riendo sin humor. «Todavía tiene pelea». Luna no se rendiría. Había sobrevivido al río, a las calles, a la pérdida de su pata. Su instinto, afilado por años de lucha, la empujaba a buscar una salida. Durante la noche, cuando el refugio quedó en silencio salvo por los gemidos de los otros animales, Luna exploró su jaula. Sus dientes probaron las barras, pero eran demasiado fuertes. Entonces, sus ojos se fijaron en el candado. Era viejo,
con un mecanismo que crujía cuando los trabajadores lo manipulaban. Luna, con una determinación que desafiaba su agotamiento, comenzó a empujar el candado con el hocico, sus dientes arañando el metal. El tiempo se desdibujaba en la penumbra del refugio. Los días se fundían en noches, marcados solo por el cambio de los trabajadores y el sonido de las jaulas abriéndose para los pocos animales que eran reclamados. Luna no comía mucho, el pienso rancio que le daban apenas calmaba el hambre que rugía en su estómago. Pero cada noche, cuando los trabajadores se retiraban, ella volvía al candado, mordiendo, empujando, probando. Sus encías sangraban, y el dolor en su cuerpo era constante, pero no se detenía. Clara estaba allí afuera, en alguna parte, y Luna no podía rendirse. Mientras tanto, en el hospital, Clara luchaba su propia batalla. La infección en sus pulmones la mantenía en una camilla, atrapada entre la fiebre y los sueños. Veía a Esteban, su hijo, corriendo con sombra por el pueblo, pero la imagen siempre se desvanecía, reemplazada por el rostro de Luna, sus ojos ámbar suplicándole que no la abandonara. «Voy a encontrarte», murmuraba Clara en su delirio, sus manos apretando la sábana. Sofía, la enfermera, permanecía a su lado, ajustando el suero y limpiando el sudor de su frente. «Tu perra es fuerte», le decía, aunque no estaba segura de si Clara la escuchaba. «Y tú también lo eres». Sofía había intentado averiguar qué pasó con Luna, pero el caos del hospital la mantenía ocupada. Cuando finalmente preguntó a un trabajador del campamento, este le dijo que la perra había sido llevada al refugio. «Probablemente ya no esté allí», añadió con indiferencia. «No tienen espacio para animales heridos». Las palabras golpearon a Sofía, pero no tuvo tiempo de investigar más. Clara, sin embargo, parecía sentir la ausencia de Luna. En un momento de lucidez, tomó la mano de Sofía y susurró: «Encuéntrala, por favor. No la dejes sola». De vuelta en el refugio, Luna seguía luchando. Una noche, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, golpeando el tejado de zinc del almacén, el candado cedió. No fue un gran crujido, solo un chasquido suave, pero para Luna fue como un trueno. Empujó la puerta de la jaula con el hocico, y ésta se abrió, dejando caer una lluvia de óxido. La perra cojeó hacia afuera, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Las otras jaulas estaban en silencio, los animales demasiado agotados para reaccionar. Luna avanzó, esquivando cubos y sacos, hasta llegar a una ventana rota en la pared trasera. El aire fresco de la noche la golpeó, mezclado con el olor a lluvia y lodo. Luna saltó, su cuerpo protestando por el dolor, y cayó al otro lado, en un callejón lleno de escombros. Pero antes de que pudiera orientarse, un grito rompió el silencio. El perro se escapó. Era la mujer de la coleta, que había regresado por un cubo olvidado. Corrió hacia Luna, con una linterna en la mano, su luz cortando la oscuridad como una cuchilla. Luna, impulsada por el instinto, cojeó hacia la calle, sus tres patas moviéndose con una rapidez que desafiaba su estado. El callejón era un laberinto de escombros y charcos, pero Luna no se detuvo. El olor de la lluvia le recordaba al río, al día en que todo cambió, pero también al aroma de Clara, que aún persistía en su memoria. Corrió, o más bien se arrastró, esquivando los gritos de la trabajadora que la perseguía. Sus patas resbalaban en el lodo, y el dolor en su lomo era como un fuego, pero no podía parar. Clara estaba allí afuera, y Luna la encontraría, aunque fuera lo último que hiciera. La trabajadora, frustrada, llamó a otros, y pronto el sonido de pasos y linternas llenó el callejón. «Por ahí», gritó un hombre, su voz resonando en la noche. Luna, desesperada, se metió bajo un montón de tablas rotas, su cuerpo temblando mientras intentaba recuperar el aliento. La luz de una linterna pasó sobre ella, y el corazón de la perra latió con fuerza. Estaba tan cerca de la libertad, pero también tan cerca de ser atrapada de nuevo. En la distancia, el hospital se alzaba, una sombra contra el cielo lluvioso. Clara estaba allí, y Luna no se rendiría. Pero los pasos se acercaban, y una mano apareció entre las tablas, buscando atraparla. La lluvia caía como un velo sobre el callejón, transformando el lodo en un pantano que chupaba las patas de Luna con cada paso. La perra, acorralada bajo un montón de tablas rotas, jadeaba con dificultad, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor.
La luz de la linterna de la trabajadora del refugio cortaba la oscuridad, buscando entre los escombros, mientras los gritos de los otros perseguidores resonaban cada vez más cerca. «Está aquí, la vi», exclamó la mujer de la coleta, su voz cargada de frustración. Luna, con su pata amputada palpitando y el corte en su lomo sangrando de nuevo, sabía que no podía quedarse. Clara, su ancla en este mundo roto, estaba en alguna parte, y la perra no se rendiría. Con un impulso desesperado, Luna se arrastró bajo las tablas, esquivando la mano que intentaba atraparla. Sus 3 patas resbalaban en el lodo, pero el instinto la empujaba. El callejón era un laberinto de escombros, muebles destrozados, trozos de metal retorcido, restos de una vida que la inundación había arrancado. La perra cojeó hacia un hueco entre 2 paredes derrumbadas, su cuerpo apenas pasando por el espacio estrecho. La trabajadora gritó, pero su linterna no alcanzó a Luna, que se perdió en la oscuridad, su corazón latiendo como un tambor. El pueblo, bajo la lluvia, era un espectro de lo que había sido. Las calles, antes llenas de risas y bullicio, ahora eran un cementerio de escombros, iluminado solo por la luna que luchaba por atravesar las nubes. Luna, guiada por un instinto que no podía explicar, olfateó el aire, buscando el aroma de Clara. Era débil, casi borrado por la lluvia, pero estaba allí, como un hilo invisible que la guiaba. Sus patas temblaban, el dolor en su cuerpo era una constante, pero cada paso era un acto de fe, una promesa de encontrar a la anciana que le había dado un motivo para seguir. El camino al hospital era una odisea. Luna esquivó charcos profundos, donde el agua turbia reflejaba su silueta flaca y maltrecha. Pasó por un mercado destruido, donde el olor a fruta podrida le recordó los días en que robaba sobras para sobrevivir. Un grupo de perros callejeros, flacos y agresivos, la observaron desde la distancia, pero Luna gruñó, mostrando los dientes. No tenía fuerza para pelear, pero su mirada ámbar era un desafío que los mantuvo a raya. La lluvia seguía cayendo, empapando su pelaje gris ceniza, que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Mientras tanto, en el hospital improvisado, Clara luchaba por aferrarse a la vida. La fiebre la tenía atrapada en un mundo de sueños febriles, donde el rostro de su hijo, Esteban, se mezclaba con el de Luna. «No te vayas», murmuraba, su voz apenas audible bajo la máscara de oxígeno. Sofía, la enfermera, permanecía a su lado, ajustando el suero con manos temblorosas. Había oído rumores de que Luna había sido llevada al refugio, pero no tenía tiempo para investigar. El hospital estaba abarrotado, con pacientes gimiendo en camillas improvisadas y el olor a desinfectante saturando el aire. Pero Clara, incluso en su delirio, no dejaba de preguntar por su perra. «Encuéntrala», suplicaba, apretando la mano de Sofía. «No la dejes sola». Sofía, agotada pero conmovida, prometió intentarlo. Durante un breve descanso, salió del hospital y preguntó a un guardia por el refugio. «Se escapó», le dijo el hombre, encogiéndose de hombros. «Probablemente ya esté muerta en alguna calle». Las palabras golpearon a Sofía, pero no podía rendirse. Clara necesitaba a Luna, y algo en el espíritu de la anciana le decía que la perra no se daría por vencida tan fácilmente. Luna, mientras tanto, seguía su camino. La lluvia había convertido el pueblo en un laberinto traicionero, pero su olfato la guiaba. El aroma de Clara, mezclado con el desinfectante del hospital, se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Sus patas resbalaban, y en una esquina, tropezó con un trozo de metal que le cortó el flanco. Gruñó, pero no se detuvo. El dolor era un viejo compañero, uno que había aprendido a ignorar. La luna, ahora visible entre las nubes, iluminaba su camino, proyectando sombras largas que parecían susurrarle que siguiera. Finalmente, el hospital apareció ante ella, una sombra gris contra el cielo nocturno. Las ventanas rotas dejaban escapar un resplandor tenue de velas y linternas, y el olor a desinfectante era abrumador. Luna cojeó hacia la entrada, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Pero antes de que pudiera avanzar, un auto pasó a toda velocidad, sus luces cegándola. La perra retrocedió, cayendo en un charco. El conductor no la vio, pero el ruido atrajo la atención de un guardia, el mismo que la había atrapado antes. «Tú otra vez», gritó, corriendo hacia ella con una red en la mano. Luna, impulsada por el pánico, se arrastró hacia un callejón adyacente, su cuerpo protestando con cada movimiento. El guardia la siguió,
gritando, pero la lluvia y el lodo le dificultaban el paso. Luna encontró refugio bajo un montón de escombros, su respiración agitada resonando en la oscuridad. Esperó, su corazón latiendo con fuerza, hasta que los pasos del guardia se desvanecieron. Entonces, con un último esfuerzo, salió y corrió hacia el hospital. La entrada estaba custodiada, pero una ventana rota en un lateral ofrecía una oportunidad. Luna saltó, sus 3 patas arañando el marco, y cayó dentro, rodando por el suelo de cemento. El hospital era un caos de sonidos y olores, el llanto de un niño, el zumbido de un ventilador improvisado, el hedor a sangre y antiséptico. Luna, cojeando, siguió el aroma de Clara, esquivando camillas y pies humanos. Finalmente, lo encontró, un rincón separado por una sábana, donde Clara yacía, pálida y frágil. Luna aulló suavemente, su hocico empujando la mano de la anciana. Clara, como si sintiera su presencia, abrió los ojos. Luna, susurró, su voz quebrándose bajo la máscara de oxígeno. Sus dedos temblaron, acariciando el pelaje mojado de la perra. Sofía, que estaba revisando una gráfica, giró sorprendida. «Dios mío, eres tú», exclamó, arrodillándose junto a Luna. La perra, exhausta, se desplomó junto a la camilla, su cuerpo temblando. Sofía, con lágrimas en los ojos, acarició a Luna. «Eres increíble», murmuró. Pero la alegría duró poco. Un médico, alertado por el alboroto, se acercó. «Ese perro no puede estar aquí», dijo, su voz cortante. «Es un riesgo sanitario». Sofía intentó protestar, pero el médico fue inflexible. «Llévenlo al refugio, ahora». Clara, con un esfuerzo que parecía imposible, levantó la mano. «No», susurró. «Es mi familia». El médico frunció el ceño, pero Sofía intervino. «Déjenla quedarse hasta que Clara mejore», suplicó. «No hará daño». El médico, a regañadientes, aceptó, pero advirtió que sería temporal. Clara, aliviada, acarició a Luna, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo hiciste, pequeña», susurró. «Me encontraste». El reencuentro fue un bálsamo para ambas. Luna, acurrucada junto a la camilla, sintió el calor de Clara, un recordatorio de que no estaba sola. Pero la paz era frágil. Al amanecer, un camión llegó al pueblo, su motor rugiendo como una amenaza. Los sobrevivientes comenzaron a hablar de reubicación, de nuevos refugios en otro lugar. Sofía, que había pasado la noche vigilando a Clara, oyó rumores: los refugios no aceptaban animales. «No te preocupes», le dijo a Clara, aunque su voz temblaba. «Encontraremos una manera». Clara, más lúcida ahora, miró a Luna, que dormía a su lado. «No la dejaré», dijo, su voz firme a pesar de su debilidad. Pero el camión estaba allí, y los sobrevivientes comenzaron a reunirse, cargando lo poco que les quedaba. Un hombre, con una lista en la mano, se acercó al hospital. «Clara, tienes que prepararte», dijo. «El camión sale al mediodía». «Pero el perro no puede ir». Clara sintió un nudo en el pecho. Luna, sintiendo la tensión, levantó la cabeza, sus ojos ámbar fijos en la anciana. El tiempo se agotaba. Clara, aún débil, intentó levantarse, pero Sofía la detuvo. «Descansa», dijo. «Yo hablaré con ellos». Pero la determinación en los ojos de Clara era inquebrantable. «Si Luna no va, yo no voy», dijo, su voz cortando el aire. El hombre con la lista suspiró, pero no discutió. «Tienes hasta el mediodía para decidir», dijo, y se alejó, dejando a Clara y Luna en un silencio cargado de incertidumbre. El camión rugió de nuevo, y Luna, inquieta, aulló suavemente, como si entendiera que su destino, y el de Clara, colgaba de un hilo. El rugido del camión resonaba como un latido en el pecho de Clara, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El hospital improvisado, con sus paredes agrietadas y su olor a desinfectante, estaba en silencio, salvo por el murmullo de los sobrevivientes que se preparaban para la reubicación. Clara, aún débil, yacía en la camilla, su mano temblorosa acariciando el pelaje gris ceniza de Luna, que dormía a su lado, exhausta tras su huida del refugio. Los ojos ámbar de la perra, entrecerrados, parecían aferrarse a la presencia de Clara,
como si supiera que su destino pendía de un hilo. El ultimátum del hombre con la lista aún resonaba en los oídos de Clara: tienes hasta el mediodía para decidir. Pero para ella, no había decisión que tomar. Luna era su familia, y no la abandonaría. Sofía, la enfermera, estaba a su lado, ajustando el suero con manos cansadas pero precisas. Clara, no estás en condiciones de pelear con ellos, dijo, su voz suave pero cargada de preocupación. Si no subes al camión, no tendrás dónde ir. Clara, con la máscara de oxígeno aún cubriendo su rostro, negó con la cabeza. No me iré sin ella, respondió, su voz rasposa pero firme. Luna, como si entendiera, levantó la cabeza y lamió la mano de la anciana, un gesto que hizo que Sofía sonriera a pesar de todo. Eres tan terca como tu perra, murmuró, pero en sus ojos había admiración. El sol trepaba en el cielo, tiñendo el pueblo de un dorado pálido que contrastaba con los escombros y el lodo. Clara, con un esfuerzo que parecía arrancarle el aliento, se incorporó en la camilla. Ayúdame a levantarme, le dijo a Sofía. La enfermera dudó, pero la determinación en los ojos de Clara era inquebrantable. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola mientras sus piernas temblaban. Luna, cojeando en sus 3 patas, se mantuvo cerca, su hocico rozando la mano de Clara como un ancla. El campamento fuera del hospital estaba en ebullición. Los sobrevivientes cargaban mantas, ropa y las pocas pertenencias que habían rescatado de la inundación. El camión, un monstruo de metal cubierto de barro, esperaba en el centro del pueblo, su motor rugiendo como una amenaza. El hombre con la lista, un tipo de rostro curtido y voz autoritaria, dirigía a la multitud. Solo lo esencial, gritaba. No hay espacio para más. Cuando vio a Clara acercarse, con Luna cojeando a su lado, frunció el ceño. Ya te lo dije, Clara. El perro no puede ir. Clara se detuvo, su cuerpo frágil pero erguido. Entonces me quedo, dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. Los sobrevivientes cercanos se giraron, algunos con lástima, otros con desprecio. Es solo un perro, murmuró una mujer, sosteniendo a un niño que lloraba. Pero Clara no se inmutó. Ella es más que un perro, respondió. Me salvó tanto como yo a ella. Luna, como si entendiera, se acercó más, su cuerpo temblando pero su mirada firme. Sofía, que seguía sosteniendo a Clara, intervino. Tiene que haber una manera, dijo, dirigiéndose al hombre con la lista. Clara está enferma, necesita ir al refugio. Y el perro, no ocupa tanto espacio. El hombre resopló, pero antes de que pudiera responder, un niño, el mismo que había jugado con Luna días atrás, se adelantó. Yo también quiero que Luna venga, exclamó, sus ojos brillando. Es valiente, como mi rayo. Su voz, pequeña pero decidida, hizo que algunos sobrevivientes sonrieran, rompiendo la tensión. El hombre con la lista suspiró, frotándose la frente. No hay reglas para esto, admitió. Pero si el perro causa problemas, es tu responsabilidad, Clara. La anciana asintió, sus ojos llenos de gratitud. Sofía, aliviada, ayudó a Clara a subir al camión, mientras Luna, con un esfuerzo torpe, trepó tras ella. Los sobrevivientes las miraron, algunos con curiosidad, otros con resignación, pero nadie protestó. El camión arrancó, y Clara, sosteniendo a Luna contra su pecho, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era solo oscuridad. El viaje fue largo, un traqueteo constante por caminos llenos de baches. El nuevo refugio estaba en un pueblo vecino, a kilómetros de distancia, un lugar donde los sobrevivientes podían empezar de nuevo. Clara, aún débil, se apoyó en Sofía, que había insistido en acompañarla. Luna, acurrucada a sus pies, dormía a ratos, su cuerpo agotado pero tranquilo. El paisaje fuera del camión era un mosaico de campos inundados y casas abandonadas, pero también había destellos de vida, árboles que resistían, pájaros que volaban, un río que, ahora calmado, reflejaba el cielo. Cuando llegaron al nuevo refugio, un asentamiento de casas prefabricadas y carpas grandes, Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El lugar era más organizado que el campamento, con filas de mesas donde se repartía comida y mantas. Pero las reglas eran claras, los animales no eran bienvenidos. Sofía, anticipándose al problema, habló con una trabajadora social, explicando la situación de Clara y Luna.
Son inseparables, dijo. Si separan a esa perra, Clara no lo soportará. La trabajadora, una mujer de rostro amable pero cansado, dudó, pero finalmente asintió. Pueden quedarse, pero el perro debe mantenerse bajo control. Clara y Luna fueron asignadas a una pequeña casa prefabricada, apenas un cuarto con una cama y una mesa, pero para ellas era un palacio. Clara, con la ayuda de Sofía, instaló a Luna en una manta en el suelo, construyendo una rampa improvisada con tablas para que pudiera moverse. La perra, aunque torpe, comenzó a explorar sus 3 patas encontrando un ritmo nuevo. Cada día, Clara la llevaba al pequeño jardín detrás de la casa, un pedazo de tierra con hierba seca y algunas flores silvestres que habían sobrevivido a la tormenta. Luna, con su lengua colgando, corría en círculos torpes, cayendo a veces pero levantándose siempre, su espíritu inquebrantable. Los días se convirtieron en semanas, y Clara, aunque aún débil, comenzó a mejorar. La tos seguía allí, pero los medicamentos del refugio la mantenían a raya. Luna, por su parte, se adaptaba a su nueva vida. Los niños del refugio, al principio curiosos, pronto se convirtieron en sus aliados, trayendo pedazos de pan y jugando con ella en el jardín. Uno de ellos, el niño que había hablado de su perro Rayo, se convirtió en su favorito. Eres como él, le decía, acariciando el pelaje de Luna. Nunca te rindes. Clara, al verlo, sonreía, recordando a Esteban y su perro Sombra. El refugio no estaba exento de desafíos. Algunos vecinos se quejaban de Luna, diciendo que ladraba demasiado o que ocupaba espacio. Pero Clara, con una fuerza que parecía crecer con cada día, los enfrentaba. Ella es parte de esta comunidad, decía, y su voz, aunque frágil, tenía un peso que silenciaba las protestas. Los sobrevivientes, poco a poco, comenzaron a aceptar a Luna, no solo como la perra de Clara, sino como un símbolo de resiliencia. Había sobrevivido al río, a la pérdida de su pata, al refugio de animales. Era, a su manera, uno de ellos. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía prometer un nuevo comienzo, Clara y Luna se sentaron en el jardín. La anciana, envuelta en una manta, acariciaba a Luna, que dormía con la cabeza en su regazo. Tú me salvaste, pequeña, susurró Clara, su voz llena de gratitud. Cuando pensé que no había nada más, llegaste tú. Luna, como si entendiera, suspiró suavemente, su cuerpo relajado por primera vez en mucho tiempo. El refugio se convirtió en su hogar, no solo un lugar físico, sino un espacio donde Clara y Luna sanaron juntas. Las heridas de Clara, tanto las físicas como las del corazón, comenzaron a cerrarse, y Luna, con su torpeza y su espíritu indomable, trajo risas y vida a la anciana. Los vecinos, al principio reacios, comenzaron a visitarlas, trayendo sobras de comida para Luna o simplemente para escuchar las historias de Clara. La perra, con su cojera y su mirada ámbar, se convirtió en una presencia constante, un recordatorio de que incluso en los escombros, el amor podía florecer. La historia de Clara y Luna no terminó con grandes gestos heroicos, sino con la quietud de los días compartidos. Cada amanecer, Clara despertaba con Luna a su lado, y cada anochecer, se sentaban juntas bajo las estrellas, agradecidas por haber encontrado un hogar en el otro. El mundo, aunque roto, les había dado una segunda oportunidad, y ellas la abrazaron con todo lo que tenían.